El 29 de agosto, Netflix lanzó Número Desconocido, un documental que rápidamente se ha convertido en trending mundial. En 16 países llegó al número 1 y millones de personas quedaron absolutamente alucinadas con el final, incluyéndome. Mi nombre es Ed Kami y me he pasado los últimos días investigando todo este caso al último detalle. Pero mientras leía los comentarios de este documental, algo se hizo muy evidente, y es que la gente se estaba quejando que se había dejado afuera una información muy crucial. Decían que faltaba contexto, que no se explicaban por qué había sido así, y que hay algo más que no nos quiso contar. Y déjenme decirles que tenían toda la razón, porque después de revisar más de 400 páginas de documentos fiscales, también apoyándome en la IA, no les voy a mentir, en la que encontré reportes policiales y entrevistas que nunca salieron en ese documental. Y puedo confirmarte que hay una historia mucho más compleja, mucho más perturbadora. Esta es la versión completa que nunca viste. Y comencemos, porque Netflix nos contó una historia básica bastante bien, diría yo. Lauren Licari, de 13 años, y su novio Owen McKinney empiezan a recibir mensajes amenazantes en octubre del 2020. Pero los mensajes no cesan y vuelven con mucha más fuerza en septiembre del 2021. Ellos duraron 15 meses de relación. Después de esto, el FBI investigó hasta que el desenlace de esta historia dice que era su madre, Kendra Licari. El documental nos mostró el body cam del momento de la confrontación que tenía el policía, pues entrevistas con las víctimas y hasta con Kendra misma. Esto fue muy impactante y de hecho fue suficiente para volverse viral en esta plataforma. Pero lo que no salió en ese documental fue que toda esta historia de horror comenzó mucho antes de octubre del 2020. Y las razones por las que Kendra hizo lo que hizo son mucho más complejas de lo que cualquiera imaginó y de lo que nos contaron en ese documental, ya que después de investigar a fondo identifiqué 12 aspectos cruciales que Netflix no incluyó. ¿Por qué? No lo sé. Primero, el colapso económico completo de la familia Licari. Ellos también tenían problemas de empleo de Kendra durante el COVID. También hubo sospechas muy tempranas de maestros y padres sobre Kendra, que de hecho en ese documental se dice una pequeñísima parte, pero no todo lo que hay que saber. La cantidad real de mensajes, chicos, fue de más de 350 páginas de textos según la policía. El contenido específico y súper explícito eran mucho más perturbadores de lo que se vio en la serie, cosa que ya me parece muy impresionante, contando que era su hija. Tampoco mostraron el proceso completo de la investigación del FBI y todas las personas que fueron falsamente acusadas en toda esta historia. El divorcio de Shawn y la batalla por su custodia. Y una de las cosas que me parecen más importantes y que no entiendo por qué Netflix lo vio, fue las condiciones específicas de la libertad condicional que tiene Kendra en este momento. Y también vamos a hablar de las personas involucradas hoy actualmente al 2025. Les voy a estar leyendo expedientes exactos del FBI muy resumidos, que fueron hechos públicos, tanto transcripciones de entrevistas y registros judiciales. He hablado con periodistas que recubrieron el caso de Michigan y he rastreado información sobre el estado actual de cada persona involucrada. Porque resulta que la vida de Kendra Licari estaba desintegrándose mucho antes de que ella enviara el primer mensaje. Y esto que les estoy diciendo es clave para entender el resto. Y estás a punto de conocer la historia real. No en octubre del 2020, sino en marzo del 2020, cuando el mundo de Kendra Licari fue que comenzó a colapsar, digámoslo así. Netflix nos presenta a Kendra como una entrenadora de baloncesto y madre aparentemente estable. Lo que te dijeron es que en marzo del 2020 Kendra perdió su trabajo principal debido a las restricciones del COVID. Decía que trabajaba en la escuela, pero sus horas fueron reducidas drásticamente. Pero en los documentos hay reportes financieros de Kendra. Y dice que para agosto del 2020, 2 meses antes de los primeros mensajes de Lauren, Kendra ya había perdido su segundo empleo. La familia vivía en una cabaña alquilada y para ese momento ya estaban atrasados en los pagos. Y otra cosa que encontramos en los documentos legales es que muestran que en abril de 2022, justo cuando el FBI se involucró en el caso del cyberbullying, los propietarios de la cabaña iniciaron un proceso de evicción contra los Licari.
La familia envió una carta al tribunal diciendo: no tenemos ningún otro lugar a donde ir y estamos completamente aterrorizados de quedar sin hogar con nuestra hija. Pero aquí viene un detalle que te va a volar la cabeza, y es que Kendra le dijo a su familia que tuvieron que mudarse porque los cimientos de la cabaña se habían agrietado y que necesitaban reparaciones. Una mentira más en una vida que ya estaba construida a base de mentiras. Es que también hay testimonios y reportes familiares que se obviaron demasiado en Netflix, porque mientras Kendra perdía empleos y la familia entraba en evicción, ella le decía a su esposo Sean que estaba trabajando desde casa, presuntamente. Los miembros de la familia reportaron que cada vez que Sean preguntaba sobre las finanzas, Kendra cambiaba el tema hacia el cyberbullying que estaba recibiendo su hija. ¿Te estás dando cuenta de este patrón de comportamiento? Kendra fingía llamadas de su trabajo cuando Sean estaba cerca, y nos dimos cuenta de algo que no cuadraba cuando siempre estaba disponible para emergencias familiares durante horarios laborales. ¿Y por qué? Fue una de las personas que más estuvo pendiente junto con la mamá de Owen. Y ahora hablemos de las sospechas que minimizó. ¿Por qué? No lo sé. Porque este documental mostró las sospechas finales sobre Kendra, pero lo que no te contaron es que varias personas sospecharon de ella desde un principio. El director Dan Boyer notó que Kendra tenía 2 teléfonos y miraba sus dispositivos mucho más que otras personas, algo como obsesivo, cosa que se ve en el documental, pero no al nivel de importancia que estuvo este detallito en el caso. Y es que tenemos más testimonios, como por ejemplo de su secretaria Dani Frusman, quien ella le confesó al director: siempre pensé que era un poco obsesiva con su hija y mi intuición me decía que esto no era uno de nuestros niños, ya que los primeros implicados o sospechosos fueron varias amigas de Owen. Pero lo más inquietante es cuando Dani Frusman hizo esta declaración. Adicional a esto, hubo varias sospechas de padres, ya que Tammy, la madre de Chloe, que era una de las niñas falsamente acusadas, que de hecho sale en el documental, le dijo directamente a la policía: no sé si conozcas a Kendra o no, pero realmente necesitas ser cauteloso. Una parte importante de mí piensa que ella podría muy bien estar haciendo todo esto. Pero lo más inquietante es cuando ella dijo esto, ya que fue en noviembre de 2021, 8 meses antes de que el FBI descubriera toda la verdad. Pero nadie los escuchó, y una pequeñísima parte de eso se dice al final. Pero las sospechas eran una cosa y la evidencia era otra. Y cuando el FBI finalmente accedió a esos 350 páginas de mensajes, lo que encontraron era mucho peor de lo que Nix mostró. Mostró fragmentos, sí, pero la realidad es mucho más abrumadora, ya que el FBI recuperó 349 páginas de mensajes de texto con múltiples entradas por página. Eso significa miles y miles de mensajes individuales enviados a lo largo de 15 meses. Y en los documentos también hay análisis forenses. Y te voy a decir lo más importante, ya que en los días más intensos Owen recibía entre 40 y 50 mensajes de texto, pero no eran mensajes al azar. Eran psicológicamente calculados para destruir la autoestima de una niña de 13 años y obsesionarse con un niño de la misma edad. Y es que los mensajes no solamente atacaban la relación de ellos dos, sino también atacaban la apariencia física de Lauren con detalles específicos que solo alguien que la veía todos los días podría reconocer. Como por ejemplo: tu cabello se ve grasoso hoy. O otros en los que decía: Owen vio cómo comiste el almuerzo y le dio asco. Y muchos más que por razones evidentes no les puedo estar narrando. Y hablemos también la parte de los análisis psicológicos que hicieron, ya que los investigadores empezaron a ver un patrón que el documental de esta plataforma apenas mencionó. Y es que Kendra estaba creando crisis para después resolverlas, ya que Kendra le sugirió al director de la escuela poner una trampa para el bully. Planificaron dejar los zapatos de Lauren en el pasillo para ver si alguien se los robaba, porque el acosador había amenazado con robarle sus cosas. Y por supuesto, chicos, nadie le robó los zapatos, porque Kendra era tanto el problema como la solucionadora. ¡Qué nivel de manipulación! Igualmente tenemos muchos testimonios de Lauren en documentos que en el documental no salieron. Por ejemplo, hubo una entrevista que no salió, en donde Lauren le estaba comentando al investigador: mi mamá siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir mejor después de los mensajes malos.
Era como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. Y ahora esta plataforma mostró el resultado, pero pues no mostró el proceso, ya que Bradley Peter, el enlace que tenía con el FBI, pasó meses analizando toda la metadata. No solamente, chicos, era como salió ahí, que era rastrear una IP, sino era rastrear patrones de comportamiento a través de múltiples aplicaciones, porque Lauren sabía demasiado de redes y de tecnología. Por eso no fue tan sencillo descubrir las direcciones IP de donde venían los mensajes, ya que Kendra puso al menos 4 aplicaciones diferentes para generar todos estos números falsos. Aplicaciones como Pinger, Stuffcard, TextNow y una aplicación china que en este momento ya no existe. Cada vez que los investigadores bloqueaban una, ella descargaba y hacía sus malhechorías con otra. Pero el descubrimiento real de todo esto llegó cuando el FBI notó que las IPs aparecían y desaparecían en patrones que coincidían exactamente con el horario de trabajo falso que Kendra le había dado a su familia. Los mensajes llegaban cuando ella supuestamente estaba trabajando desde casa. Y hablemos del proceso de divorcio, porque esta plataforma nos mostró el momento como de la confrontación por cámaras policiales, pero no las consecuencias que hubo inmediatamente, ya que Sean Licari se divorció de Kendra mientras estaban en la cárcel esperando sentencia, y no fue una separación tan amigable como se mostró en el documental. También se obvió los documentos de Sean, el esposo, en donde decía: ya no puedo confiar en nada de lo que mi esposa me ha dicho en los últimos 3 años. Si fue capaz de torturar psicológicamente a nuestra hija durante 15 meses, ¿de qué más será capaz? Por otro lado, Sean obtuvo la custodia completa de Lauren y el tribunal determinó que Kendra no podía tener contacto no supervisado con su hija hasta completar la evaluación psicológica y programas de tratamiento. Y así fue como en abril de 2023 Kendra fue sentenciada a 19 meses y 5 años de prisión, pero no te contó los detalles específicos de esta sentencia, ya que el juez Mark Duty dijo en la audiencia: este es el tipo de casos que me hacen llegar al final de mi carrera. Me estoy jubilando y no puedo imaginar a ningún padre diciendo cosas tan horribles a su propia hija. Y es que también tenemos la declaración oficial de Kendra en el tribunal. Kendra dijo: es una bendición que me hayan atrapado porque me obligó a parar. Imagínense el nivel de locura. Y ahora hablemos de una de las cosas más importantes que no se hablaron, y fue las condiciones de esa libertad condicional de Kendra, ya que ella fue liberada el 8 de agosto del 2024, pero su libertad venía con 20 condiciones específicas que se deben cumplir hasta febrero del 2026. Y acá les tengo las condiciones claves. Número 1. No puede cambiar de residencia sin permiso. Número 2. No puede consumir alcohol. Número 3. Debe mantener un empleo estable. Número 4. No puede poseer armas de ningún tipo. Número 5. Debe mantener 500 pies de distancia de Owen y de su familia. Número 6. Tiene que tener un tratamiento de salud mental obligatorio. Número 7. No puede viajar fuera del estado de Michigan. Y prueba número 8, le están haciendo pruebas de drogas y de alcohol aleatoria. En otras palabras, Kendra Licari al día de hoy está viviendo en una prisión invisible, digámoslo así, porque está monitoreada a las 24 horas. Y ahora hablemos de la verdad actual. ¿Dónde están todos y cómo están ahora? Ya que Lauren se graduó del colegio en mayo del 2025. Y a diferencia de lo que se dice en este documental, ella no está esperando ansiosamente reconciliarse con su madre, como lo dicen al final. Adicional a eso, en una entrevista que se hizo en enero de este año, que no apareció en el documental, Lauren dijo: he tenido tiempo para pensar y me estoy dando cuenta de que puedo tomar el control de mi propia vida. La relación con mi madre será en mis términos si es que sucede. Por su parte, Lauren estaba viviendo con su padre Sean, quien según reportes se ha vuelto extremadamente protector. Ella recibe terapia semanal y ha expresado interés de estudiar psicología para entender qué fue lo que vivió. Y ahora hablemos de Owen McKinney, quien se graduó también en mayo de 2025 y fue aceptado en el Hope College en Holland, Michigan, donde está jugando béisbol actualmente y fue nombrado el rey de la graduación de su clase. Y en cuanto a Lauren, Owen fue claro en una entrevista que en el documental pues no lo puso, en donde está diciendo que estaba muy enojado con Lauren y dijo que no creía que volvieran a hablar. ¿Y cómo está actualmente Kendra? Pues ella está viviendo con su familia cerca de Detroit y según reportes en enero del 2025 estaba buscando empleo,
pero enfrentando dificultades debido a su historial criminal. Y si vamos a hablar de la relación entre madre e hija, en el documental te hicieron creer que madre e hija estaban súper ansiosas por reconciliarse, pero la realidad es mucho más complicada, chicos, porque no se han visto en casi 2 años. Lauren ahora tiene 18 años y legalmente puede decidir si quiere contacto con ella o no, y hasta el momento eso no ha sucedido. Como se pudieron dar cuenta, esta plataforma te contó una historia difícil, sí, sobre una madre que acosó a su propia hija, pero yo te estoy contando la historia de cómo una vida construida sobre mentiras destruyó a toda una familia, ya que la verdad es que Kendra Licari no era un monstruo que apareció de la nada, era una mujer cuya vida se estaba desmoronando y tomó decisiones muy horribles para lidiar con toda esta presión. Digamos que eso no es excusa, pero nos ayuda un poco a entender por qué fue que sucedió todo esto. Así es que bueno, dime, ¿qué opinas sobre esta historia completa? ¿Cambió tu perspectiva sobre Kendra o sobre el sistema que no entendió las señales? Porque aquí te cuento historias reales que parecen sacadas de una película. Yo soy Ed Cami y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video. Adiós.